Eh, bueno, para comentar y compartir con todos los años y la forma, el tiempo, cómo he ido tratando de llegar hasta esta sala, ¿no? Porque para mí no era, tampoco era un sueño ni, bueno, no estaba en mis metas estas oportunidades. ¿Por qué? Porque yo no he estudiado pintura, no he ido a la universidad. Es la necesidad económica de mi familia, que en los años 70 más o menos, pues mi familia eran artesanos y me dediqué a hacer dibujos. Estaba en la escuela y me dediqué a hacer dibujos en Llanchama, y posteriormente nos iba gustando, hacíamos competencias con mis hermanos, y bueno, continuó esto, ¿no? Porque había una empresa turística que pues compraba nuestros pequeños dibujos, y eso es el comienzo de cómo he podido pues ir avanzando en este trabajo. En esta oportunidad he presentado las dos obras más grandes que tengo ahí, de 4x2 y 3x2, y también la base que tengo ahí, el soporte que uso es la corteza del árbol, a quien llamamos nosotros ojé, renaco, que nuestros abuelos, nuestros ancestros en el principio, ellos han empezado a usar para sus vestidos, o para las sábanas, para las hamacas, para cargar a los niños, ¿no? Entonces, yo cuando tenía 7 años acompañaba a mi abuelo a sacar esta tela. Y cuando mi abuelo falleció, ya cuando yo tenía 40 años, me acordaba de eso, que yo caminaba con mi abuelo, ¿no? Entonces empecé a buscar el árbol, que era tan difícil para conseguirme, ¿no? Entonces, pero llegué a rescatar el árbol y empecé a procesar la tela, a la que hoy en día estoy usando. Todavía hasta el momento, durante los años que estoy trabajando, todavía no hago ni una pintura, ni una obra no hago en lienzo, porque para mí es tan difícil, no puedo yo usar el lienzo, ¿no? Y tampoco uso pinceles, porque no puedo hacer ni siquiera una línea. La que utilizo es la hierba al que yo llamo piripiri, ¿no? Con eso sí, y siempre estoy pintando tirado en el piso. No uso caballete porque me siento totalmente incómodo. Entonces, eso, ¿no? Bueno, eso es lo que el proceso de cómo la Llanchama hoy en día se está usando pues en estos trabajos, ¿no? Entonces, la Llanchama, en la casa nosotros nos dedicamos todos, mi esposa, mis hijos, mis nietos, todos trabajamos en conjunto para poder sacar esta tela. Estoy tratando de que todos mis familias sepan procesar esto, porque hoy en día en la Amazonía está muy difícil el rescate de nuestra costumbre, de nuestra cultura. Muchas personas, los jóvenes mayormente, ya no conocen ni el árbol, tampoco saben procesar. Entonces la preocupación mía es que este árbol no se pierda, ¿no?, en el transcurrir del tiempo, porque es es increíble que de un árbol pues pueda salir una tela, ¿no? Es increíble, que yo he visto a muchos amigos y muchas personas que no creen y es por eso que siempre están visitando a la casa y irnos con ellos a conseguir el árbol, procesar con ellos mismos. Entonces, pues yo creo que siempre están volviendo convencidos de lo que sí es una corteza de árbol, ¿no? Bueno, también estoy usando lo que es la pintura. La pintura, por decir, llega a épocas de diferentes frutos, amarillo, rojo, las hojas, las lianas y la tierra, y hoy en día sigo buscando más colores, porque según nuestra historia dice que en el principio de la creación del mundo había un pintor, un joven que se llamaba Fídoma,
él el que se dedicaba a buscar los colores en la selva, ¿no? Y él es el que empezó a pintar. No es que ahorita en este momento ya ha salido un pintor huitoto, un pintor amazónico. Nuestra historia dice que del principio de la creación del mundo, cuando el Dios Todopoderoso creó este mundo, ya había un personaje, que era Fídoma, el que se dedicó a pintar, a buscar los colores, ¿no? Y su papá se llamaba Kudibuinaima, que significa el Dios de los colores. Entonces, no es una novedad para mí, pues la que aparezca hoy en día un pintor pues amazónico. Yo creo que los grupos étnicos sí tienen siempre sus historias, ¿no? Entonces eso para lo que he tratado de ir buscando, por decir en este caso, en esta muestra que ahora se llama Chimimbro, ¿no? Chimimbro es una palabra que no existe, no hay, no ha habido. Cuando mi papá me escuchaba hablar la palabra Chimimbro, me preguntaba y me decía, mi hijo, ¿tú de dónde vas a sacar esa palabra? Yo que soy una persona mayor, que tengo 70 años, nunca he escuchado. Y yo tenía miedo de decirle a mi papá de dónde había sacado esta palabra, porque yo esta palabra y este ser he sacado de una travesura como joven cuando yo tenía, ¿no? Cuando era pues muchacho, ¿no? Entonces por eso yo nunca, mi papá muerto sin saber de dónde salieron esas palabras. Yo creo que ahora Renber, mi hijo, sí tiene la suerte de que él sepa y escuche de eso, ¿no? Entonces cuando yo... por decir, Chimimbro es el personaje del centro, el importante. Acá en esta obra, pues yo, Chimimbro, he tratado de... Chimimbro, cuando yo empecé, bueno, en la comunidad, pues siempre, todos los días nosotros vamos a la chacra. Y yo siempre acompañaba a mi mamá a la chacra. Pero en las veces que nosotros nos íbamos a la chacra, yo siempre iba por detrás de mi mamá, tratando de buscar, por decir, mascar las hojas, a ver, probar las hojas, probar algunas semillas, ¿no? Entonces, he tenido una oportunidad donde yo he llegado a encontrar unos hongos en unos árboles caídos, muertos, y empecé a mascar esos hongos. Y después de haber mascado unos 15 minutos, yo sentía que esos hongos a mí me empezaban a marear, me empezaban a alucinar, ¿no? Era por decir las 9, 10 de la mañana. Entonces yo decía, pues, ¿qué es esto? Yo sentía algo, de repente me estoy envenenado, porque a veces hay frutos venenosos en la selva, ¿no? Entonces, pero esto ha hecho que o sea, era totalmente, era diferente a la ayahuasca, diferente al tabaco, era una alucinación muy diferente. Yo empezaba a ver que todos los árboles, todas las hojas que habían en la selva alrededor, toditos eran seres humanos y toditos se reían. Y todos me apuntaban y me decían, mira lo que estás haciendo, travesura, algo como me decían. Y yo tenía vergüenza de eso, ¿no? ¿Ya? Me tapaba la cara así, y eso ha impresionado. Esa embriaguez me duró quizás unas 2 o 3 horas, y mi mamá estaba trabajando en la chacra y yo no llegaba. Y cuando yo llegué donde mi mamá, pues mi mamá no sabía que yo estaba algo como descompuesto, mi cuerpo así, ¿no? Entonces eso... para mí ha sido una prueba, pues yo pensaba en esto, ¿no? Pero ¿qué puede hacerme esto en la noche, si yo como en la noche, ¿no? Entonces, una oportunidad he tenido yo de comer eso en la tarde, y entonces esto me empezó a agarrar una mareación a partir de las 7, 8 de la noche. Es como si tú tomarías un par de cervezas, que te empieza a agarrar una mareación y empiezas a sentir dentro de tu barriga, tus intestinos, como si reventarían unas burbujas. Así. Se oye clarito, suena puc, puc, y cada burbuja que revienta te va mareando un poco más. Entonces, ahí cuando después de eso yo llegué ya a mi casa, entonces encontré ahí, había un generador del pueblo que era frente a mi casa. Yo cuando llego ahí con esa mareación que yo tenía, entonces ahí es donde pero yo durante estos años yo averiguaba pues qué es el sonido, porque la selva es tan triste. Tú vas, caminas, por ahí te sientes en una parte, empiezas a escuchar las ranas, los saltamontes y todo, y si no hay a veces un silencio. La selva duerme a partir de la 1 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Tú a la selva no escuchas totalmente nada, solamente escuchas que ronca, la selva ronca.
En las obras que tengo ahí, los pequeños que están ahí con las letras, ahí están el ronquido de la selva y muchos, los sonidos que existen en la selva, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empiezo a llegar a mi casa y ver a mi mamá. Yo no quería que mi mamá se entere de que yo estaba mareado. ¿Ya? Entonces, y ahí, cuando yo estoy ahí, escuchaba una voz que me decía, ahí viene, pero yo empezaba a buscar, pero la voz estaba en mi oído, ¿no? Y decía, ahí viene, pero yo no sabía ni qué. Y cuando escuchaba esas voces, sentía que se venía un viento, pero no había el viento, sino que yo estaba alucinando, ¿ya? Sentía que venía un viento, y con ese viento venían miles de insectos y seres de toda forma, tamaño y colores, ¿no? Entonces, ahí es donde los insectos más grandes empezaban a gritar chimimbro, 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 al compás del generador que sonaba, que tenía el sonido, eso, y yo veía miles de esos animales que venían chimimbro. Entonces yo me quedé asustado, o sea, mi búsqueda del silencio, del sonido, pues quizás en ese momento me estaba llegando, ¿no? Y ahí es donde yo capto la forma de este insecto y de esta palabra chimimbro. Pues esta palabra chimimbro, como mi papá me decía que él nunca había escuchado eso, ¿no? Sino que esto, de esa alucinación, en esa alucinación escuché esa voz y ese sonido y conocí al ser que se llamaba chimimbro. Eso cuando me pasó ya la embriaguez, yo me quedé totalmente pensativo y diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy haciendo, ¿no? Y yo mismo empecé a tener como miedo, algo como vergüenza, ¿sí, no? Entonces yo me quedé muy pensativo. Pero después de eso que me pasó el miedo, empecé yo a seguir ingiriendo, comiendo este hongo, creo que por 2 o 3 oportunidades. Y cuando yo dejo de comer estos hongos, es cuando yo, en otra oportunidad, en otra embriaguez, es que estaba sentado yo en un lugar. O sea, cuando yo comía esto, sentía que todas las personas del pueblo sabían que yo estoy haciendo una cosa mala, y yo tenía vergüenza y no quería que me vean algo, yo tenía que andar como escondido. Y ahí, cuando yo estoy escondido, sentí que una red tan grande ha caído del cielo y me cerró. Y había una voz que me decía que ese es el Dios Todopoderoso que te está rodeando, que te está enjaulando. Y dentro de eso habían miles de pequeños avecitos, así como los colibríes, que botaban así como un escarche, todito mi cuerpo botaba ahí. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y ahí es donde que yo me he llegado a asustar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de alucinación son estas? Pero no eran que te daban temor, en cosas que tú nunca habías visto, ¿no? Y no me arrepentía yo con esto. He vuelto a hacer una vez más, y en esta alucinación pues era de noche, ¿no? Y mayormente yo ya me acostumbré a alucinarme los días sábados, porque yo no gastaba, pues yo tampoco tenía dinero para comprarme una cerveza o algún cigarro para poder irme a la fiesta, ¿no? Sino que era solamente un honguito de eso, y con eso estaba mareado todito la noche. O sea, me salía totalmente cómodo pero en esta oportunidad, cuando yo estaba embriagado, sentía que me envenenaba, ¿sí, no? Y yo dormíamos con mi hermano. Yo tenía, creo que 18 años, y mi hermano tenía 20 años, pero los dos desde muy pequeños dormíamos en una sola cama. Pero mi hermano sabía la travesura que yo hacía, ¿no? Entonces, a eso de las 2 de la mañana, yo me sentía, en mi alucinación, yo estaba dentro de una petrolera, o sea, de una refinería de petróleo, ¿no? Estaban los tanques de petróleo, de gasolina, estaban todos, y yo estaba echado ahí en la pista, y cuando yo estaba echado en la pista empezaba ya a sonar la sirena, o sea que la refinería se estaba incendiando, o sea, había un gran incendio. Y cuando yo veo eso en mi alucinación, yo me levanto,
Y le digo a mi hermano, vamos, vamos, porque ya se está incendiando la refinería. Me dice, no, ¿pero qué tienes? No, acá no hay ningún incendio, pues todo era tranquilo. No, pues sí, le dije, vamos, porque se tiene incendiado. Y entonces mi hermano me dice, ¿qué estás viendo? Se está quemando la refinería, vámonos. No, me dice, no hay ninguna refinería. Y vengo yo ahí, y la cama de mi papá pues era cerca, quizás unos 5 minutos, a unos 5 metros, ¿no? Y no sé si mi papá me habrá escuchado o no, ¿no? Y mi hermano me dice, vamos a la cocina, me fui a la cocina y empezó a endulzar un poco de agua y me ha dado de tomar y con eso me iba pasando. Entonces, eso así cuando yo dejé de mascar estos hongos, cuando ya me incendiaba dentro de la petrolera. Si no dejaba yo de... ¿ya? Entonces, eso ha sido entonces, esto ha pasado ya muchos años, ¿no? Muchos años ha pasado estas travesuras que yo hacía, que he hecho, y ya cuando empecé a hacer las obras, cuando empecé a pintar, a plasmar, todo esto, todos esos recuerdos que yo de las travesuras que había hecho, entonces he tratado yo de plasmar o sea, en las obras para ver, para comentar, por decir en esta oportunidad, ¿no? De que, imagínense que muchas preguntas he tenido yo, ¿de dónde yo saco esos seres? ¿Qué hago yo? ¿Por qué? ¿Qué significan? Son insectos, son seres totalmente muy raros que solamente yo en mi mente, o en mi alucinación, trato de crearles, ¿no? Porque no he tenido hasta hoy en día la oportunidad de copiarme de alguien, de otro pintor, pues un ser de ese tipo, ¿no? Pues mi propia creación. Y entonces eso es lo que yo he tratado de hacer en Chimimbro, ¿no? En esta obra, en la obra un poco más pequeña, acá lo que yo presento también es, o sea, aquí en el trabajo yo empiezo a involucrar lo que es mis propias experiencias, en las tomas de ayahuasca, en las alucinaciones con tabaco, y los hongos, y también hoy en día, en estos momentos, ya yo lo que estoy haciendo también, tratar de mezclar esto también con lo que es el chamanismo, el conocimiento de la medicina vegetal, ¿no? Entonces trato de involucrar todo eso. Para poder plasmar eso, tengo que yo personalmente tener las propias experiencias, conocer las plantas, conocer a sus dueños, a sus madres, los efectos, para qué medicina, para qué enfermedad sirve, todo esto. Entonces, eso hace que, pues, estando en eso, pues tú sueñas, ves, sientes. Entonces, cuando tienes tú las propias experiencias que nadie te cuenta, entonces tú mismo eres y creas y puedes hacer todo el trabajo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, acá en esta obra, por decir, esta es una obra donde que el personaje que está de color azul marino, que tiene su fondo, eso que se parece a es un ser, es un hombre, En la Amazonía hay un árbol que se llama la cumala. Cuando una familia, un miembro de la familia está enfermo y, por decir, no pueden curarle los chamanes y ya está ya en las últimas, ya para que muera, ¿no? Entonces se recurre a este árbol, se saca la savia de este árbol y eso se prepara, tiene un procedimiento y eso se ingiere para poder ver quién es el que está haciendo, o sea, el mal, quién ha hecho al que nosotros llamamos la brujería, quién está tratando de matar a la persona. Entonces, ahí es donde que he tenido la oportunidad, mi abuelo, Gregorio López, que él ha tenido, mi tía, ha tenido una enfermedad, entonces él no podía conocer, no podía saber. Entonces, él empieza a comer, a lamer el ampiri de Kumala. Y cuando él lame el ampiri de Kumala, dice que él a los 5 minutos, él sentía que estaba encima del mundo, encima de la tierra. Y la tierra giraba y él estaba parado. Y le faltaba un poquito para que él empiece a gritar. Pero si tú gritas, pierdes. Tú tienes que dominar todo eso, ¿no? Entonces, cuando ya pasó esa alucinación,
dice que se presenta a él un personaje de quizás unos 30, 35 años, y viene a él y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Para qué me necesitas? ¿Por qué me llamas? Entonces le empezó a contar todo lo que él estaba sufriendo, ¿no? la enfermedad de su hija. Entonces ahí es donde el ser, el personaje, el señor por detrás de ese señor se iba una sombra, un ser al que yo he tratado de plasmar en esta obra. O sea, el espíritu del dueño de la Kumala, ¿ya? Que le protegía al dueño. Entonces, este personaje le dice a mi abuelo, ven acá y vas a ver toda la medicina que existen aquí en la tierra. Todos los árboles son medicinas para las enfermedades. Y el aire, todo tiene un olor a pura medicina, plantas medicinales. Entonces ahí nadie está, pues entonces, ahí es donde que mi abuelo dice, el dueño del Ampiri, le da un pequeño tubo, así como un tubo para que él pueda mirar, y ahí estaba el personaje que estaba haciendo, o sea, queriendo matar a mi tía. Entonces el Señor le dice, sóplale si tú quieres matarle, pero si no quieres matarle, no le soples. Entonces mi abuelo se agarró eso y le sopló. Y ahí él ha visto que el hombre se había volteado, ¿no? Y entonces, después de eso, cuando mi abuelo ya se sanó todo eso, a la semana estaba muriendo el señor que estaba haciendo la maldad, o sea, el que ha hecho la brujería, ¿no? Entonces, y ahí en esa obra yo he tratado de presentar esa escena donde que mi abuelo hace eso, ¿no? Y acá es, por decir, esto es un tigre. Ahí dice, tú eres, nuestros abuelos estudiaban el chamanismo. No había aquel tiempo pues los colegios, las escuelas, sino que todo el mundo a partir de los 5 años, 7 años, ya todos tenían que irse a una cueva. Había una cueva que se llamaba Cuere. En Huitoto se llamaba Cuere. Era una cueva, se llamaba el Cuere, la cueva del saber, del conocimiento. Ahí es donde, como estamos reunidos acá, ahí todos, había una anciana la que enseñaba el chamanismo. Y todos tenían que seguir, pues, en primer grado, segundo, como hoy en día se estudia. Entonces, los que ya estaban en los últimos grados, tenían que ellos transformarse, por decir, en tigres, en anacondas, en águilas, y otros, ¿no? Sacarse por todo esto, sacarse su corazón, poner al costado. Y eso era el examen que los chamanes podían dar. Entonces había la maestra tenía que transformarse también en una anaconda y ella circulaba toda la sesión para que los otros espíritus de otras personas malas no puedan hacer daño acá en el centro, ¿no? Entonces, eso. Entonces, el máximo estudio del chamanismo llegaba a ser transformarse en tigres, por decir, ¿no? Y cuando se transformaba en tigre una persona, tenía que irse a otra comunidad a matar, a comer a un niño o a alguna persona, el miembro de una familia, de un enemigo. Los grupos étnicos en la Amazonía, y desde muy pequeño yo he notado que en los grupos étnicos no hay mucha equivocación. Cuando de afuera se ve, qué bonitos son los del grupo étnico, de tal grupo, qué lindo viven, qué bonito. No, dentro de eso hay mucha, o sea, la forma de vivir muy mal, ¿no? Que se viven peleándose, que se brujean, que se matan, pues todo, ¿no? Entonces, acá, pues esta historia pues hace de que acá yo he tratado de plasmar donde mi abuelo me comentaba que él en una oportunidad, en una comunidad, se comían a los niños, ¿no? Los niños no podían salirse cuando llovía, la lluvia con sol, no podían salir los niños porque en ese momento el tigre erigo, venía y comía a los niños, ¿no? Pero entonces decían, pero este tigre no parece ser pues un animal, parece ser humano, porque buscaba pues tan preciso, cuando se descuidaba pues comía, ¿no? Entonces por eso un día se pusieron a escuchar
Y total que venían, dice, mi abuelo estaba pues en un árbol, ¿no? Con una escopeta, con una retrocarga, para disparar en caso de que venía el tigre. Entonces él escuchaba que venían unas personas, venían conversando y venían riéndose. Pero él decía, ¿pero quiénes vienen? Pues venían, y cuando venía a aparecer en una curva así, total aparece un tremendo tigre. Dentro del tigre estaban los hombres que venían conversando, o sea, los chamanes, los brujos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí es donde mi abuelo le dispara, le da un tiro, le da en su cabeza, y cuando ellos estaban descuidados, pues dice, por eso, o sea, ellos ya han sido descubiertos, ¿no? Porque ellos pensaban que nadie les veía, porque cuando ellos ya llegaban a la comunidad, ya se cerraban bien todo, y entonces ya era un tigre que no, pero ellos todavía venían en el camino, pues hablando, o sea, desprevenidos, y han sido descubiertos. Entonces, acá yo trato de hacer esa historia donde los chamanes están siendo descubiertos y y han recibido un disparo ahí y están tratando de correrse, pues, desesperados, ¿no? He puesto ahí también, adelante va un chamán también tiene su timoncito como de un carro, que me da la idea de que él se va pues timoneando, ¿no? Se va buscando las partes donde pues puede ir. Entonces, eso es y cuando las personas que ya habían descubierto todo esto, pues ellos le habían dicho al tigre que tú eres gente, no eres tigre, tu nombre es Rig, comelón de Yuyos. Bueno, yo pongo aquí comelón de Yuyos. En la Amazonía nosotros se ha usado y se está usando, y ya se está perdiendo esa palabra yuyu. Yuyu son los pequeños bebecitos, ¿no? Los pequeños bebés. Ya en la Amazonía ya no usan esa palabra, pero yo, para recordar, para que no se pierdan esas palabras, yo trato de poner ahí, y eso va a quedar escrito, y yo siempre estoy tratando de que esas palabras que nuestros abuelos usaban, que pues no se pierdan, ¿no? Entonces por eso yo pongo ahí eso. Entonces, eso es como voy yo mezclando algunas historias, algunos sueños de mis abuelos, las concentraciones de ayahuasca, y para cuando yo estoy haciendo una obra, pues una obra grande, yo empiezo a partir de las 12 de la noche. Yo siempre estoy durmiendo en mi casa a partir de las 9 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana. Esa es la hora donde duermo. Entonces, después de un sueño yo me despierto y empiezo a estar, ahí es donde el silencio de la noche hace donde yo empiezo a buscar a hacer mis bocetos mentalmente. O sea, el sonido de las ranas, el sonido de los insectos, el sonido del viento. En esos momentos es donde yo hago mi boceto mentalmente de mis obras. Y yo siempre tengo un cuaderno ahí pegado a mi cabeza, y ahí voy escribiendo yo lo que voy captando, ¿no? Entonces, al amanecer, yo ya tengo listo lo que yo voy a plasmar y voy avanzando. Entonces, la otra noche hago lo mismo. Entonces, cuando me canso de estar en la pintura, voy a la chacra con mi esposa, con mis hijos, y voy viendo. La vida que tengo es algo como si estuviera alucinando, ¿no? O sea, vivo en ese mundo, ¿no? Voy por la selva, tiene cientos de árboles, y siempre voy a los árboles y miro yo ahí en los árboles, en la corteza, hay diferentes tipos de dibujos, hay cientos de dibujos ahí, de figuras en los árboles. Entonces, eso voy tratando de captar, eso buscando los seres, ¿no? Entonces me acuerdo también ahí cuando también hay una historia que dice que el Dios Todopoderoso, al que nosotros llamamos Buinaima, entonces dice que él pues es una persona que también es un artista, que él ha hecho la naturaleza, ha pintado, ha dado colores, ha puesto todo, porque él es un gran dibujante, ¿no? Entonces yo puedo creer que
todo eso porque la naturaleza está lleno de figuras, lleno de pues, cosas tan impresionantes, ¿no? Entonces siempre en las noches cuando camino, la misma naturaleza, cuando son las noches de luna, por decir, tú ahí puedes notar siluetas de diferentes tipos de seres. Entonces, todo eso de ahí voy recogiendo yo para poder plasmar en las obras que ahora estoy presentando acá. ¿Para qué? Para que pueda ir conociendo de dónde salen los seres, las creaciones. Y a veces discutimos con mi esposa, porque mi esposa me dice, a veces yo hago una silueta, hago un ser, y mi esposa me dice, no, eso es una mentira, tú vas a ir a engañar a la gente, no te van a creer, me dice. Sí, me van a creer porque esto no es una mentira, si no estás viendo esta silueta, sí, pero es una cosa que no es tan interesante. Entonces, siempre estamos discutiendo ahí con mi esposa. Entonces, cuando hacemos una obra, siempre mi esposa está ahí, siempre las obras son familiares, no soy yo solo, yo soy el que dirijo mayormente, pero siempre mi esposa está ahí también poniendo algo. Esto no me gusta, ves, pon esta color, esto no le va a gustar al público, y siempre estamos ahí en discusiones. ¿Ya? Sí. Gracias.